Vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a capítulo 2, versículo 11. Recuerda que ya hablamos de que Cristo es el adecuado y perfecto Salvador que lleva hijos a la gloria. Es el autor de la salvación y fue perfeccionado por el Padre por medio de sufrimientos o aflicciones. Versículo 11 dice así: porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré, mis hermanos, tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Hasta allí la lectura. Y vamos a pedir al Señor su bendición, que Él sea exaltado con la exposición de su palabra. Oremos. Padre amado, gracias por tanta bondad para con nosotros, tantas profundidades que hay en tu palabra que apenas podemos nosotros caminar en la superficie. Danos tu ayuda, tu gracia para poder cada vez navegar un poco más profundo en tus verdades, para el beneficio de nuestras vidas, de nuestra mente, de nuestro corazón, para el beneficio, Señor, de poder conocerte, amarte y poder consagrarnos más a ti. Gracias por nuestro Señor Jesús, quien es no solamente el Salvador, sino también nuestro santificador. Nada podríamos hacer sin Él, Padre. Ahora háblanos con tu palabra, Señor. Pedimos tu bendición en nombre de Jesús. Amén. Estaba pensando, hermanos, cómo introducir el tema de hoy, porque es un tema bastante profundo, bastante práctico a la vez, pero hay que entenderlo en la mayor ayuda que el Señor nos dé para poder beneficiar nuestras vidas. Hay unos versículos bien conocidos en el Antiguo Testamento, no pierda ahí su vista, solamente lo voy a leer, y aquellos que toman nota pueden tomar nota. Si usted ha leído alguna vez, pero Job capítulo 25, versículo 4, lo voy a dar lectura nada más. Dice así: la pregunta de Bildad, un amigo de Job, dijo: ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Cómo será limpio el que nace de mujer? ¿Cómo el hombre puede ser limpio delante de Dios? Somos seres pecadores, cada día fallamos, pero ¿cómo podemos mantenernos limpios delante de Dios? Para estar en su presencia, para poder disfrutar de la comunión con Él. Otro pasaje que está un poquito atrás en Isaías, capítulo 1. Ese sí yo creo que usted lo conoce muy bien. Isaías capítulo 1, versículo 18. Dios a través del profeta invita al pueblo del antiguo pacto a ir a Él y limpiarse. Dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blanca, como la blanca lana. Y un versículo más, Jeremías, está también un poquito hacia atrás, Jeremías 13. Solamente leo esto como introducción para marcar el concepto que hoy vamos a aprender. Dice Jeremías 13, 23. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal. Mire, son preguntas bastante profundas. Y aun cuando el Señor es nuestro Salvador, recuerda que aprendimos eso en el último estudio, Cristo lleva hijos a la gloria y fue perfeccionado, fue demostrado su perfección por medio de sufrimientos, de aflicciones. Y vino a ser el autor, el capitán, el consumador de nuestra salvación. Y aunque somos salvos ahora, y aunque tenemos la salvación en Cristo, todavía nos cuesta a nosotros mantenernos limpios. Todavía lidiamos con cosas que nos cuestan. ¿Cómo nosotros podemos disfrutar realmente de una limpieza? Y Dios en su sabiduría sabía esta necesidad. Por eso en muchas partes de la Biblia y ahora aquí en Hebreos nos va a mostrar, nos va a enseñar que Jesús
Es el adecuado y perfecto santificador. Usted y yo no podemos santificarnos a nosotros mismos, no podemos limpiarnos. Santificarnos sí, porque cada uno alaba su propio pan, ¿verdad? Santificamos a veces, es un dicho, no es que lo hacemos, pero decimos, este está santificándose demasiado, santifica a fulano de tal, pero no podemos. Y solamente el Señor puede ser nuestro gran limpiador, nuestro gran jabón. No hay otra forma. Y eso trata el versículo 11. Después de haber hablado, bueno, el versículo 10, convenía, recuerdan, era adecuado para los propósitos de Dios enviar a Jesucristo, sufrir por nosotros, ser nuestro Salvador. Pero también es adecuado, convenía al Padre, no solamente que Cristo fuera nuestro perfecto Salvador, sino también que fuera y es nuestro adecuado, apropiado y perfecto santificador. Y si entendemos esto en la mayor profundidad que podamos, vamos a vivir vidas que sean mejores. Porque el tema de la santidad, la santificación, es un tema que a veces lo dejamos solamente en aspectos teológicos, definiciones, pero es algo que el Señor quiere para su pueblo, aquel pueblo que Él ha consagrado y llamado. Entonces acá tenemos un versículo y un pasaje del 11 hasta el 13, un pasaje bastante cargado de versículos además del Antiguo Testamento. Está el Salmo 22 metido en el versículo 12. ¿Recuerdan ese Salmo 22 que empieza, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Citado por Cristo en los Evangelios, en Mateo. Luego dice, hay enemigos como toros, pero tú me has libertado porque en ti he confiado. Y dice, ¿por qué se amotinaron las personas contra él? Y se repite en los Evangelios. Luego tenemos, en él confiaré. Y luego dice, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Entonces ese tema de esos versículos van para otro estudio, pero solamente hoy me voy a enfocar en el versículo 11. En el versículo 11. Y hay dos conceptos, el tema de la santidad y el tema de la no se avergüenza. Y ese es un tema que, como aplicación que lo va a usar el autor, pero cuán importante que entender que el Hijo no solo es el adecuado y perfecto Salvador, que demostró obediencia al Padre, porque Él fue a la cruz, sufrió las aflicciones en obediencia a su Padre, sufrió contradicción de pecadores, ahora también es el apropiado y perfecto santificador. Las expresiones que hemos leído en el anterior estudio, expresiones como que fue el perfeccionado por aflicciones, va de alguna manera a adelantar el desarrollo de este párrafo o de este versículo que vamos a leer hoy nosotros y a estudiarlo. Y vemos acá que el Hijo, estamos hablando de todo este pasaje, el Hijo, Cristo Jesús, no solamente es el Salvador, sino el que santifica, porque ha sido designado por el Padre. No solamente designado por el Padre, sino que es diferente a sus demás hermanos. El Hijo, Cristo es Hijo con mayúscula, es Hijo de Dios. Nosotros los que hijos de la gloria, los creyentes, somos hijos en minúscula. Por eso somos hermanos, Él es nuestro hermano mayor. Y entonces Él es distinto a nosotros en sentido de que Él es perfecto en todo sentido, pero también nos conduce a la victoria. Porque de eso va a tratar los demás versículos del Salmo 22. Entonces vamos a ver algunas razones por qué Cristo, el Hijo, es el adecuado y perfecto santificador. Y versículo 11 comienza, porque el que santifica y los que son santificados. Miren, ahí ya hace una diferenciación en singular, el que santifica, y en plural, los que son santificados. Y de alguna manera está conectando a los creyentes salvados, que son los herederos de la salvación, capítulo 1, versículo 14, los que tienen la gran salvación, los que han sido purificados por la sangre de Cristo, los salvos, los hijos de la gloria. Entonces va a seguir explicando acerca de la importancia del plan de Dios en elegir a Cristo para ser nuestro perfecto y adecuado santificador. Entonces tenemos aquí a la diferenciación entre el que santifica y los que son santificados. Vamos a empezar por el primero, el que santifica. El Padre diseñó, así como diseñó
y designó, según sus propósitos soberanos, que el Hijo fuera el Salvador, también Él designó y diseñó que el Hijo fuera el santificador. Porque nadie pudo santificar a otro, ni los sacerdotes, ni siquiera, vamos a leer capítulo 9, 10, después, mucho más adelante, ni siquiera la sangre de los machos cabríos o de los becerros, que eran animales de alguna manera, vamos a llamarlo así, al ojo perfecto, porque no tenía que ser ciego, no tenía que tener pierna quebrada, tenía que ser de alguna manera perfecto en el sentido de ser un sacrificio adecuado para el Señor. Y su sangre derramada era la que limpiaba pecados y además santificaba. Con la sangre, las cenizas, se limpiaba el santuario. Entonces, ni siquiera los animales del Antiguo Testamento que usaban continuamente podían santificar para siempre. Pero sí el Hijo. Y Dios diseñó y le plació designar al Hijo para ser el que santifica. No hay otro santificador. Y es importante ahora definir la palabra santificar o santificación o santidad. Básicamente, aunque aquí está usada esta palabra santificar como un participio, pero su uso es sustantival, es como un sustantivo para marcar más que todo al sujeto que santifica, más que la acción. Aunque la acción está, pero va a indicar, exaltar al Hijo, a Cristo, como el que santifica. Esta palabra o este participio significa consagrar, dedicar. A veces se ha definido como apartar algo o hacerlo apto para fines rituales, algo que está apartado. Cuando usted aparta, por ejemplo, apartamos nuestras ofrendas, apartamos cierta cantidad, lo apartamos, eso es santificar también. No es que el dinero, los dólares sean puros y limpios, ni sabemos de dónde vienen, por dónde han andado, pero los separamos para el Señor. Los santificamos. Y de alguna manera también el primer día de la semana nosotros, ¿qué hacemos? Los separamos. Así como los israelitas santificaban el día de reposo, los separaban para estar en comunión con el Señor, descansar. Nosotros igual apartamos este día para reunirnos y alabar, adorar al Señor y escuchar su palabra. Entonces, cuando hablamos de santificar, tiene que ver con eso. Apartar algo, consagrar, dedicarlo, y se usa en la Biblia para cosas como, por ejemplo, el sacrificio. Todos estos conceptos vienen del Antiguo Testamento. Yo voy a leer algunos versículos así rápido por el tiempo, pero voy a leer Éxodo capítulo 29. Allí ya se usa este concepto de lo que es dedicar, consagrar o santificar. Éxodo 29, 27. Dice así, y apartarás, es la palabra que se usa traducida en el Antiguo Testamento, el pecho de la ofrenda mecida, la espaldilla de la ofrenda elevada, lo que fue mecido y lo que fue elevado del carnero, de las consagraciones de Aarón y de sus hijos. Apartaban cosas, apartaban animales para el sacrificio, los separaban para el Señor, incluía todas cosas como de sacrificio. Versículo 37, ahí mismo en ese capítulo, dice, por 7 días harás expiación por el altar y lo santificarás y será un altar santísimo. Cualquiera cosa que tocar el altar será santificada. No solamente los animales, los sacrificios, sino también los utensilios del templo eran consagrados, apartados, solamente tenían ese uso. Recuerdan también los inciensos, eran separados para Dios, era la forma en que Dios quería. El día que los hijos de Aarón hicieron fuego extraño y no se guiaron por lo que Dios decía, enfrentaron muerte. Porque Dios toma muy en serio las cosas consagradas para Él. Muy en serio. Y tenemos versículo 44 ahí mismo. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar santificaré a sí mismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. El concepto ya viene desde el Antiguo Testamento, lo que es consagrar, dedicar. Y no tiene que ver solamente con un concepto. Sí, santidad, parecería que eso fuera un término solamente celestial. Pero básicamente es apartar y consagrar algo para un uso exclusivo. En este caso para Dios. Eran dedicados a los animales. Eran dedicados también los diezmos del Antiguo Testamento. Eran cosas dedicadas a Jehová.
Era consagrado los altares, el tabernáculo, inclusive los sacerdotes. Estaban apartados, consagrados para el Señor. Eso tiene que ver con la santidad o la santificación. Ser apartado, ser consagrado, ser dedicado para el Señor. Entonces, ese es el concepto que se maneja acá. Y tenemos esa designación para Cristo, el que santifica. El que santifica. Está diciendo, acá tenemos a una persona mucho más alta, más gloriosa, más alto que los ángeles, sublime en los cielos, perfecto sacrificio, que es el santificador. El que con su sangre nos redime, pero con un propósito, para apartarnos, para consagrarnos para Él. Muy importante entender esto, cuando una persona es salva, tiene que automáticamente, por consecuencia, por defecto, tiene que ser una persona apartada para el Señor. Y a veces eso no entendemos. Y pensamos que son dos cosas diferentes, van juntas. El redimido, el limpiado, tiene que caminar también en dedicación, en consagración. Hay gente o personas, cristianos, iglesias, tal vez también estudiosos de la Biblia, que separan esto. Separan el momento de la conversión, dice, bueno, aquí es salvo, ahora hay que esperar un tiempo para que se consagre. Los salvos, los creyentes, inmediatamente tienen que vivir consagrados al Señor. Obviamente no van a ser perfectos. Esa consagración va a ir en desarrollo, en crecimiento. Pero tiene que existir eso. Y cuando este concepto de el que santifica también está en, no voy a leer por el tiempo, Éxodo 31, 13, y el Señor dice allí, yo soy el Señor que santifico. Hablando de Dios el Padre. Yo soy el Señor que santifico. Y aquí está aplicado al Hijo, el que santifica. Entonces, el autor de Hebreos hace referencia a Jesucristo y lo va a establecer como el que santifica al pueblo del nuevo pacto con su propia sangre. Y si uno lee en la misma carta de Hebreos, lo voy a leer nada más para que usted tenga esta información, Hebreos 13, 12, por lo cual también Jesús, escuche esto, para santificar al pueblo mediante su propia sangre padeció fuera de la puerta. Él fue apartado y salió fuera del pueblo ese, pero fue muerto y fue sacrificado fuera del lugar y santificó así al pueblo. No solamente lo salvó, sino que lo santificó al pueblo del nuevo pacto. Y claro, capítulo 1 ya leímos, versículo 2, el que ha efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Entonces tenemos a Jesucristo, el apropiado y perfecto santificador. Él es el que nos santifica, el que nos ayuda en la consagración. Y nos lleva a observar varias cosas esto. Para que haya no solamente salvación, sino que haya santificación, es esencial el elemento importante y purificador que es la sangre. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados y no hay limpieza de pecados. La sangre de los animales en el Antiguo Testamento cubrían temporalmente. Por eso era necesario hacerlo cada vez. Pero tenemos un purificador único que es el Señor Jesús y con su propia sangre nos ha limpiado y su sangre todavía hoy es vigente en nuestras vidas. Pero no solamente su sangre, cuando uno habla de Cristo, habla de su sangre, tiene que hablar también de sacrificio, porque está ligado, porque no se puede separar. En el Antiguo Testamento los sacrificios eran animales y tenían que derramar su sangre. Y cuando viene Cristo, viene a ser ¿qué? El sacrificio perfecto, pero también su sangre perfecta para salvar pecadores y limpiar pecadores como nosotros. Y en la misma carta de Hebreos, algunos versículos que voy a leer solamente para tener en cuenta, Hebreos 9:13 dice así, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y podemos leer más versículos, hay en todo Hebreos, uno más, 10:10, dice así,
En esa voluntad, o sea, cuando Cristo se ofreció, el contexto, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. O sea que la santificación, el que el Señor nos consagre y nos mantenga consagrados, es gracias que Él murió una sola vez, no puede morir cada vez. Su muerte estableció la purificación, la dedicación, la consagración, la santificación y no solamente la salvación. Entonces la purificación, la limpieza de la contaminación del pecado es algo que va como consecuencia ligado a la santificación. Porque no puede haber consagración o santidad sin limpieza. O sea, tiene que uno limpiarse para tener santidad. Y Cristo es el que nos limpia cada vez. Su sangre, sus sacrificios son perfectos. Ahora, volviendo a nuestro texto, el Hijo murió en una cruz, es un acontecimiento pasado desde nuestro punto histórico, pero en el capítulo 10 que hemos leído este versículo, ese verbo que está allí, que dice, hecha una vez para siempre, es algo importante entenderlo, hermanos, porque está marcando que, está afirmando el autor que esa sangre derramada de Cristo para la santificación, no solamente para la salvación, tiene efectos continuos, es para siempre. Si no fuera así, hermanos, usted y yo estaríamos, ¿cómo podríamos venir ante Él? ¿Cómo podría usted orar después de haber pecado contra Él? Sería difícil, hermanos. Si no, tendría que estar aceptando a Cristo cada día, ¿o no? Pero gracias a que su sangre fue derramada una vez para siempre. Ese participio está en tiempo perfecto, marcando eso. Tiene efectos duraderos. No es algo temporal, es continuo. Pues los creyentes dependemos de esa ofrenda única del Señor Jesús. Pues a medida que pasa la vida cristiana vamos valorando más lo que Cristo ha hecho por nosotros. Por eso a medida que vamos avanzando y vamos madurando, el creyente que va madurando va entendiendo más esto y va consagrándose más cada día. Pero el creyente que no entiende esto, difícil que entienda lo que es la sangre de Cristo, el valor para nuestra salvación, para nuestra santificación. Aún más, hermanos, si usted conoce 1 Juan 1:9, ¿qué dice? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel, mira el tiempo presente, Él es fiel y justo. ¿Por qué? Porque el santificador derramó su sangre una sola vez y para siempre. Gloria al Señor que tenemos 1 Juan 1:9. Si no fuera un gran problema, hermanos. Por eso los antiguos, los pueblos del antiguo pacto, el pueblo de Israel, ¿qué tenía que hacer? Cada vez animales, ofrendas. Se mandaba algo y ofendido, ofrenda, sacrificio. Pues había sacrificios por el pecado, si robaron algo y hicieron cosas, todo tenía que pagarse. Todo tenía una forma de poder limpiarse, de arreglar las cuentas. Pero venido Cristo, nuestro hermano mayor, Él es nuestro santificador. Y ha derramado su sangre con efectos continuos, una vez para siempre. Pues dice el texto, el que santifica, porque el que santifica, y es el Señor, en el contexto, el Señor, el Hijo de Dios. Y ese santificador es diferente a los que son santificados. Miren, el plural cambia ahí. El que santifica a los que son santificados. Miren, el Señor trabaja en santificación en los creyentes. ¿Por qué no puede trabajar en los incrédulos? Porque los incrédulos, ¿qué necesitan primero? Salvación. Y a veces queremos nosotros aconsejar a alguien para que sea santo cuando no ha nacido de nuevo. Es difícil, no se puede. Primero tiene que nacer de nuevo, tiene que ser creyente, salvado por la gracia de Cristo, para que ese salvado, santificado en posición, camine en santificación cada día por la obra de Dios, por la obra del Señor. El que santifica y los que son, miren, los que son santificados.
ese es un participio en voz pasiva. Es decir, aunque hagan cosas de obediencia, pero el que hace la obra santificadora es Cristo, porque Él estableció el fundamento para la santificación, su muerte y su sangre. Sin muerte de Cristo, sin sangre de Cristo, no puede haber una obra santificadora. Obviamente el Espíritu Santo opera allí, pero tiene que haber la obra redentora. Entonces acá estamos hablando ahora de los que son apartados, consagrados, limpiados por la obra de redención de Dios, del Señor, y son los hijos, y por implicancia las hijas, dice muchos hijos que van a la gloria. Es el pueblo acá, esos son los santificados. Lo que dice en la Biblia, los que han sido purificados, en Hebreos 1:14, los que son herederos de la salvación, capítulo 2, versículo 3, los que tienen la gran salvación, y aquí en el versículo 10, los que son hijos que van a la gloria. O sea, creyentes. El pueblo del nuevo pacto es el pueblo que es santificado. Allí entramos nosotros y tenemos que dejarnos cada día santificar por el Señor. La obediencia es importante acá, pero la prerrogativa, la iniciativa divina es de Dios, de que su pueblo suyo sea un pueblo santo. Es lo que dice el apóstol Pedro. Dice, somos nación escogida, pueblo escogido, pueblo santo, pues sean santos como Dios es santo. Entonces es un pueblo que Dios anhela que sea consagrado, que sea dedicado sola y exclusivamente a Él. El pueblo del antiguo pacto falló porque se fue tras los Baales, porque dejaron a Dios por los dioses paganos. Dejaron de ser el pueblo consagrado y santo para el Señor. Entonces, el desafío es grande para nosotros. No es una obra humana ni autoimpuesta, es divina, porque Dios trabaja en la vida de esos hijos que van a la gloria para transformarlos. Y aún con disciplina. Y vamos a estudiar eso. Aún por medio de la disciplina, Él quiere que participemos de su santidad. Entonces, Dios tiene el trabajo, Dios tiene esa obra santificadora por su palabra, por su espíritu, por el consejo, pero también por disciplina. Solamente voy a leer 12:10. Y aquellos ciertamente, hablando de nuestros padres terrenales, por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Bueno, nuestros padres eran justos e injustos. Aún nosotros como padres también disciplinamos de mal, bien, no hicimos perfectamente. Pero, dice el versículo, pero hablamos de Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Entonces, vieron, toda nuestra vida cristiana va en ese rumbo. Aún la disciplina, Dios tiene que castigar a su hijo para enderezarlo y participe de su santidad. Entonces, ese es el Dios que tenemos, el Dios que trabaja así. Los hijos deben vivir en consagración, apartados para Dios, exclusivamente para Él. Es el tiempo presente. Tienen que vivir cada día y caminando hacia la gloria final, que es el día de la santificación final. Porque un día vamos a llegar a ese punto donde no hay más que es santificar. Seremos todos santos, finalmente, perfectamente. Hay un autor que se llama Bruce, es un comentarista, y tiene una cita que anima en este punto, y dice lo siguiente, cito, dice, por su muerte están consagrados a Dios, hablamos de los creyentes, por su muerte están consagrados a Dios para su adoración y servicio y apartados para Dios como su pueblo santo, destinado a entrar en su gloria. Miren, consagrados ¿para qué? Su adoración, servicio, apartados para Dios como pueblo santo, destinados a entrar en su gloria. Continúa la cita, porque la santificación es el comienzo de la gloria, y la gloria es la santificación completa o terminada. Y debido a que aquellos que están santificados para Dios a través de su muerte de Cristo son hijos de Dios, el Hijo de Dios no se avergüenza de reconocerlo como sus hermanos, no solo como aquellos cuya naturaleza Él cargó sobre sí, sino cuyas pruebas Él soportó, por cuyos pecados hizo sacrificio, para que pudieran seguirlo a la gloria en el camino de la salvación que Él mismo abrió.
Fin de la cita. Y enseguida va a meter ese concepto de la vergüenza. Pero miren, el santificador, el Hijo, es diferente a los santificados. Porque el Hijo, el santificador, no necesita crecer en santidad. No necesita ser demandado a vivir en dedicación. Él fue consagrado y dedicado desde antes de la fundación del mundo, en su vida terrenal, en su ministerio, hasta el día de hoy. Es el Hijo que ha sido en excelencia santo por su atributo, por su naturaleza, por lo que Él es. Y también cuando vino a este mundo, se encarnó, tomó un cuerpo humano, sintió todo lo que nosotros sentimos, experimentó todo lo que experimentamos nosotros, pero la diferencia es que fue sin pecado. Es el santificador. En cambio, los santificados necesitamos de Él cada día. No podemos manejar a nosotros mismos. No podemos adorarle en espíritu y en verdad por nuestra propia fuerza. No podemos servirle por nuestras capacidades simplemente, si no nos consagramos al Señor. Tenemos que consagrar al Señor nuestros dones, nuestros talentos, nuestra vida, todo lo que somos, para ser ese pueblo caminando a la gloria. Claro, estamos caminando hacia la gloria, no estamos caminando a otro pueblo en este planeta o en este mundo pecador. Vamos a la gloria. Entonces, esa es la mirada que debemos tener. Ahora, ambos, dice, porque el que santifica y los que son santificados, incluye y coloca una frase, una expresión importante allí. Dice, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. De uno son todos. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que tanto el santificador, Cristo, y el pueblo redimido pertenecen a Dios. Porque cuando dice de uno son todos, ahí tenemos una frase preposicional de fuente. Está diciendo, la fuente de este santificador y de santificado como es el Padre, Él diseñó, Él planificó enviar a Jesucristo, Él originó todo este plan, viene de Él todo. Aún los que van a ser redimidos. Dios creó a Adán y de Adán vino toda su prole. Aún Cristo vino de la descendencia de Adán, pero Él fue perfecto para redimir, santificar a aquellos descendientes de Adán. Todo viene de Dios. Ya hablamos en versículo 10, por cuya causa son todas las cosas. De manera que todo está bajo el plan de Dios. Y la idea de esto es que tanto el santificador, que según el contexto Jesús, es Jesús el Hijo encarnado, hecho menor, un poquito menor que los ángeles 2:9, y los santificados, que son los hijos que van a la gloria, que son también los herederos de la salvación, ambos, tanto el santificador como el pueblo, los creyentes, tienen un mismo origen, que es Dios el Padre en el contexto. Ambos son parte del plan de redención, de salvación, de santificación. Dios Padre planificó la salvación, pero también planificó la santificación, protagoniza la santificación con su Hijo para salvar pecadores, limpiar pecadores, ayudarles a caminar. Por eso Cristo se encarnó. En su plan de Dios, Él se encarnó, Él se entregó en muerte, resucitó y está entronizado, exaltado hoy en día. Y está obrando en los hijos de la gloria. Entonces, ambos tienen el origen del plan de parte de Dios. Por eso dice el texto, de uno son todos. Cuando dice todos, no está refiriéndose a todo el mundo, sino en el contexto de esos todos, ¿quiénes son? El Hijo y los hijos de la gloria. Ambos pertenecen, su origen, su fuente, comparten una unidad basada en el origen común, que es el plan del Padre, la redención del Padre. Y entonces, más adelante va a decir que ese Cristo tuvo que encarnarse. Versículo 14 dice que participó de lo mismo, de carne y sangre, de una naturaleza humana, para poder entendernos, para poder experimentar lo que experimentamos, pero también sin pecado. Entonces, el plan del Padre de encarnar al Hijo, de enviar al Hijo, viene de la mente de Dios, y también de santificar ese pueblo viene de la mente de Dios. Ambos planes, tanto de salvación, de redención, y vamos a ver después del sacerdocio, viene del plan diseñado por Dios. Por eso estos son de uno, son todos, tanto el santificador como los santificados. Ahora miren, esta expresión es la más importante y además que anima mucho.
Por lo cual, está diciendo, por esta razón, por ese plan de Dios tan maravilloso, tan perfecto de santificar, de salvar personas y usar al Hijo en su plan, y que tenemos hoy un santificador maravilloso y perfecto, cuya sangre es vigente hasta el día de hoy, también dice, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Entonces, ¿por qué Cristo es el adecuado y perfecto santificador? No solamente por el diseño del Padre, no solamente porque es diferente a los hermanos, sino también porque es solidario con los hermanos. Él es solidario con sus hermanos y porque los entiende, porque también participó de carne y sangre. En el plan de Dios, obviamente, Dios quería usar a su Hijo y lo usó a su Hijo y experimentó todo lo que nosotros experimentamos para ser solidario con los herederos de la salvación. Por eso cuando tenemos pruebas, cuando sufrimos, oramos. No oramos para que el Señor me quite a veces el dolor. Lo puede hacer. O me quite la enfermedad o me quite esto. Oramos porque Él nos entiende. Porque Él también tuvo un hijo que sufrió, que padeció, que fue maltratado injustamente. También tuvo un hijo que lo engañaron, que lo traicionaron. También Él entiende y es solidario. Por esa razón no se avergüenza de llamarlos hermanos. Claro, imagínense, en este mundo, es muy fácil a veces no querer pasar vergüenza. Y a veces hay gente que ni quiere saludar en la calle porque no quiere pasar vergüenza. Entonces dice, no quiero que la gente se entere que es mi amigo o es mi amiga. He experimentado a veces como pastor, hermanos de la congregación, a veces encontrarme en algún lugar y como que se espantan, les da vergüenza. No quieren que digan que es el pastor o que va a esa iglesia. O no, ve a su hermano en la calle y tiene vergüenza tal vez de saludarle, porque tal vez van a decir algo los que le rodean. Pero a veces tenemos esas tendencias como humanos. Ahora, usted piensa en Jesucristo. Es perfecto, santo, sin pecado. Vino a este mundo, experimentó todo lo que experimentamos, pero sin pecado. Y Él podía estar como Dios con jactancia, decir, bueno, estoy por encima de otros pecadores. No se merecen que yo esté con ellos. Eso es lo que entendieron los fariseos, los escribas. Porque cuando el Señor se juntaba con pecadores, con publicanos, ellos se espantaban. Dice, ¿es amigo de quién? Es amigo de pecadores, de publicanos. ¿Qué dijo el Señor? Yo vine por los enfermos, no por los sanos. Pero el punto es, miren, que uno podía pensar en Cristo y Él podría avergonzarse de nosotros. Pero miren, a pesar de su estado perfecto, de su naturaleza perfecta, el Hijo no se avergüenza, es solidario, a pesar de que sus hermanos son imperfectos. A pesar que nosotros los creyentes, los hijos que caminamos hacia la gloria, somos imperfectos, Él no se avergüenza. El concepto que usa el autor de avergonzarse, tiene el concepto o significa experimentar un sentimiento doloroso, sensación de pérdida de estatus a causa de algún acontecimiento o actividad particular, de ahí sentir vergüenza. Pues, o no, dice, ¿cómo no quiero estar con esta persona porque está en esto? O no quiero acá, qué sé yo, juntarme con esta persona porque me da vergüenza. Y bueno, sentir vergüenza por alguna cosa que hace alguien, por un acto tal vez, o por un estatus, o alguna otra cosa, pero los seres humanos somos muy propensos a querer avergonzarnos, cuando en realidad tenemos que pensar en Cristo, el perfecto, que no se avergüenza al ayudarnos, al santificarnos y a llamarnos hermanos. Es el hermano mayor. Somos los hermanos menores, adoptados por el Padre. Entonces, y aún el mismo autor de Hebreos, el capítulo 11, versículo 16, va a usar el mismo concepto para Dios. Miren, 11, 16, escuchen, dice, hablamos de los creyentes y de esos hombres que vivieron en la fe
fieles al Señor. Dice, pero anhelaban una mejor, hablamos de la patria, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Este mundo mide por estatus a la gente. Tienes casa, no tienes casa, tienes auto, no tienes auto, tienes eso, no tienes esto. No está mal que uno pueda tener esas cosas, pero no medimos la vida así, sino la medimos por nuestra ciudad celestial. Y Dios, de esos perseguidos, en Hebreos 11 vamos a estudiarlo, son perseguidos, sin casa, huyendo de aquí para allá, cubiertos de pieles de animales. El mundo no era digno de ellos y no se avergüenza de llamarse el Dios de ellos. Claro, imagínense, si Dios tuviera que mirar en nuestra bajeza, tendría todo el derecho de sentir vergüenza por nosotros, pero no. Él nos llama su pueblo, nos llama sus hermanos, sus hermanos. Entonces, Cristo no siente pérdida de estatus ni de orgullo por las imperfecciones de los pecadores redimidos para llamarles hermanos. Y eso va a usar en el Salmo 22 que vamos a estudiar en el próximo estudio, pero hay que meditar en esto, hermanos. Miren, meditemos en esto. Al mirar el texto, cuando dice, Él no se avergüenza de llamarles o llamarlos hermanos, y meditamos en quién es Él. Miren capítulo 1, tal vez usted no se ha dado cuenta, pero hemos leído capítulo 1, versículo 9. ¿Qué dice del Hijo? ¿Has amado qué? La justicia y aborrecido la maldad. El santificador, el Hijo, es alguien que amó la rectitud y aborreció la maldad. Y Él tendría todo el derecho de decir, yo con estos pecadores no me puedo juntar, no puedo caminar con ellos. Pero no fue así. Y aún cada día cuando le fallamos, Él está al lado nuestro. Aún cuando cada día pecamos, Él está al lado nuestro, ayudándonos a crecer, a consagrarnos, a dedicarnos. Entonces miren, ha amado la justicia, ha odiado la maldad. Luego podemos pensar en quiénes somos nosotros y cómo hemos vivido hasta ahora, cómo vivimos cada día, qué hemos hecho. Y tal vez hay cosas que hemos hecho esta semana que no honran al Señor. Pero aún así Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. El Hijo perfecto no tiene vergüenza de sus hermanos imperfectos. Hay un autor que se llama William Lane y escribió una explicación bajo esta figura de familia del pacto, hablando de todo ese tema del pueblo y del Hijo. Dice así. Dice, la imagen de la familia es apropiada en este contexto. Puesto que el Hijo Divino se identifica con la familia del pacto, o sea, con los creyentes, es capaz de lograr en los demás esa perfecta consagración a Dios que Él mismo encarna. O sea, Él es el santificador y quiere llevarnos, Él encarnó la santificación y quiere llevarnos consagrados a Dios. Continúa la cita. La conexión con el versículo 10 sugiere además que la ocasión en que Jesús no se avergüenza de llamar a otros sus hermanos, o sea, el contexto es la parucía, o sea, es la venida. Pues dice, llevar hijos ¿a dónde? A la gloria. Estamos esperando ese día. Cuando Dios conducirá a muchos hijos a la gloria. Entonces, la declaración anticipa la entrada futura o escatológica de la comunidad redimida en el pueblo o en el mundo venidero. Fin de la cita. El Señor está trabajando con su familia, con sus hijos, con sus hijas, y los llama hijos de la gloria. Ya anticipa ese día. Los está conduciendo a este camino consagrados, cada vez más consagrados, hasta llegar al día final, en ese mundo venidero, y ser consagrados para siempre. Y ahora tenemos que estar enseñando, mire hermanos, hay que ser santos, mire hermanos, hay que consagrarse, mire hermanos, hay que dedicarse al Señor. No, ese día seremos dedicados, consagrados para siempre. Por lo tanto, hermanos, ese camino hacia la gloria es un camino que nos toca caminar, andar con una respuesta apropiada al Señor de no avergonzarnos de Cristo ante este mundo hostil. No avergonzarnos de Cristo ante este mundo hostil. Es lo que estaba pasando con estos creyentes a los cuales escribe este autor de Hebreos, y solamente tal vez un versículo o unos versículos para cerrar. En Hebreos 10,
32 al 39 dice lo siguiente. Hay muchos pasajes más que iremos estudiando. Dice el autor de Hebreos a los creyentes que estaban, claro, no estaban entendiendo esto. Y les dice, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sustuvisteis gran combate de padecimiento, sufrieron. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Miren, fueron perseguidos, los maltrataban, se burlaban, eran espectáculo para este mundo. Y por otra, dice, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. O sea, de otros hermanos, así como Cristo no se avergonzó de ellos. Ellos cuando miraban a sus hermanos sufrir, tampoco se avergonzaban, estaban con ellos. Dice, fueron compañeros de los que estaban en semejante situación. Bueno, ¿qué lejos estamos de esto? ¿Qué lejos estamos de esto? Y cuando despreciamos al hermano, cuando despreciamos a aquel que tal vez no camina en santidad como uno quisiera, y aún nosotros mismos, a ver, no somos compañeros de los que están en situación semejante. Versículo 34. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Miren, hermano, este es el trabajo de la santificación, de la dedicación. Estamos tan dedicados al Señor que no importa lo que se pierda por causa de Él. Pero hay gente, cristianos, que pierden algo y están quejándose, arrepentidos de estar en el camino del Señor, avergonzados del Evangelio, cuando tendría que ser diferente. Dice, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Estamos camino a la gloria. Allí estamos, en ese camino. Y ese camino tiene un camino de cada día mayor dedicación, dejarnos más santificar cada día por el Señor, cada día ser consagrado al Señor en todas nuestras vidas, pensamiento, áreas, estudio, trabajo, todo, decisiones, todo tiene que estar dedicado al Señor. No podemos dedicar una parte sí, otra parte no. Todo, nuestra mente, nuestros gustos, nuestros deleites, todo tiene que ser consagrado al Señor. Y si le cuesta, pídele al Señor, al santificador, que lo va a hacer para la gloria del Padre y para que aquel día estemos en la gloria y no nos sintamos avergonzados por no haber vivido correctamente. Que el Señor nos dé su gracia para caminar así mientras esperamos el día de la gloria. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu amor y bondad. Señor, somos indignos realmente de llamarnos tus hijos. Somos indignos de poder, Señor, a veces llamarnos hermanos, hermanas, porque nos falta crecer todavía en lo que es la santificación, en la dedicación, en la consagración. Pero te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, quien es el santificador por excelencia, el que nos santifica. Su sangre es vigente. Y aun cuando fallamos, Padre, cuando pecamos contra ti, tu sangre es perfecta. Y en base a eso eres fiel y justo para perdonarnos, limpiarnos de pecado y de toda maldad. Gracias, Señor, por nuestro santificador. Gracias porque a pesar de que Él es perfecto, nunca se avergonzó de llamarnos sus hermanos. Ahora te pedimos que nos ayudes, Señor, en este camino que va a la gloria, para estar un día esperando tu venida y el día de la perfección final nos des gracia para caminar más consagrados, más dedicados a ti, en mente, en cuerpo, en alma, en corazón, en todo lo que somos. En nuestros planes, en nuestros pensamientos, en nuestras voluntades. Te lo rogamos en nombre de Jesús. Amén.